Abran sus Biblias en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Como iglesia nos hemos propuesto leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en este año. Quizá a lo mejor nunca hemos leído la palabra del Señor. La mayoría ya comenzó a leer este libro. Y queremos que al ir a través de la Biblia, leyendo la Biblia, también la Biblia vaya a través de nuestras vidas y nos vaya transformando. Y hoy vamos a comenzar un tópico, no sé cuánto avancemos en cuanto a este tema, son algunos domingos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hace algunas semanas, creo que un mes y cacho, un mes y medio aproximadamente, que alguien me preguntó, ¿por qué Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir con eso? Y me quedé pensando y digo, no puedo contestarle ahorita, pero vamos a hacer un estudio de eso después. ¿Y qué significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me hizo? ¿Cuál es el propósito mío aún después de esta vida? Ahora, la palabra del Señor nos dice en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vean el versículo 27, también del capítulo 2. Del capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 dice, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No podemos conocer al hombre, no podemos conocernos a nosotros mismos como humanos, como seres humanos, si no conocemos la fuente de donde venimos. Siempre habrá una imagen borrosa de lo que el hombre es y su comportamiento cuando el hombre solamente busca estudiar al hombre y su comportamiento fuera de la fuente de Dios, que es Dios mismo. El hombre ha estudiado al hombre y su comportamiento, pero dejan fuera a quien creó al hombre. Y es imposible conocer al hombre porque el hombre no es la sustancia ni la fuente de sí mismo. Hay alguien que lo creó. Ahora, si queremos saber de cómo fuimos creados, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, necesitamos ir primero a la fuente, y la fuente es Dios. ¿Amén? La fuente es Dios. Y no aprendemos más de nosotros como hombres al estudiar al hombre, si queremos dejar a Dios fuera.
No podemos saber más de nosotros como hombres y saber más del comportamiento nuestro si dejamos la fuente que es mismo Dios. Entonces la manera en que nosotros pensemos del hombre va a estar distorsionada, va a haber una imagen borrosa, distorsionada. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, si dejamos a Dios fuera, si no buscamos lo que dice su palabra, la Biblia, sobre el origen del hombre, y si queremos conocer solamente al hombre y el comportamiento del hombre, estudiando solo al hombre, y queramos ayudar a los seres humanos, vamos a dejarlos confundidos porque pensamos no les vamos a dar el propósito principal por el cual fueron creados. No importa cuánto estudio tengamos. Escuchen esto y pongan atención. Dios es la fuente de creación del hombre. Amén. ¿Y dónde vamos a estudiar sobre el hombre si no vamos primeramente a la fuente, que es la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Quiero leer estas dos escrituras porque con estas dos escrituras voy a terminar este estudio de esta mañana. En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 10:10 también dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios está completo en sí mismo, amén. Dios no está insatisfecho en sí mismo. Dios dice, cuando vino Jesús por primera vez y estuvo entre nosotros, dice, he aquí mi Hijo amado en el cual estoy, ¿qué? Complacido. Estoy complacido en quien es Jesús. Jesús era mismo Dios en la carne. Escuchen esto, Jesús era Dios mismo en la carne. Ahora, cuando no entendemos nuestro origen, cuando no entendemos nuestro propósito, entonces vamos a estar insatisfechos cuando hay aflicciones, porque nuestra satisfacción va a estar en la comodidad o en que nos rodea, en las cosas visibles. Mi abundancia va a estar en las cosas temporales y no en lo eterno. Por eso el Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la imagen misma de Dios, amén. Dios quería enseñar no solamente a seres humanos, sino a seres espirituales, no solamente en la tierra, sino en los lugares celestiales. ¿Cómo es la imagen de Dios? ¿Cómo alguien está satisfecho a pesar de cualquier circunstancia por la que esté pasando? Hay libros y libros sobre el por qué somos hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué somos hechos a la imagen de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiere decir Dios en su palabra cuando somos hechos a la imagen de Dios? ¿Nos parecemos a Dios? Y escuchen esto, pongan atención en esto. La imagen que usted ponga a los que no conocen a Dios, al mundo,
La semejanza que usted manifieste al mundo de afuera que no conoce a Dios, de sus valores, dará un mensaje a los no creyentes y aún a los seres espirituales celestiales, dará un mensaje de lo que usted piensa que Dios es. Si usted piensa que Dios es cosas materiales, entonces esa va a ser la imagen que exprese hacia afuera. Si ustedes le dicen al mundo que su éxito es tener cosas, que su éxito es alcanzar posiciones sociales, si ustedes le quieren enseñar al mundo que su éxito son cosas terrenales y no cosas celestiales, le estarán dando un mensaje al mundo de cuál es la imagen de Dios. Y esto es una imagen distorsionada de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si usted está satisfecho solo cuando prospera en cosas materiales, si usted está satisfecho cuando el mundo físico a su alrededor está completamente en bonanza, en paz, cuando hay aflicción en su vida, como lo dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicciones. Cuando haya aflicción en su vida, cuando haya angustia, cuando haya alguna tormenta, entonces mostrará una imagen distorsionada de lo que es Dios. Hay una distorsión en los hijos de Dios hoy en día en presentar la imagen de Dios en sus vidas. Hay hombres que desean cosas materiales y se olvidan que su gozo debe ser Cristo. Y cuando su gozo es Cristo, nada material, nada, cualquier aflicción que venga, sea monetaria, sea de salud, sea de dificultades de las que vengan, va a quitar ese gozo porque su gozo es Cristo. Y entonces estará presentando la imagen que Dios quiere manifestar en su vida a un mundo que no le conoce. No podemos calificar y ver los estándares. Escuchen esto, no podemos calificar y ver los estándares que el mundo quiere estampar en un ser humano, que quiere poner la imagen y semejanza de estándares que son solamente del mundo. El mundo sin Dios enseña que el hombre es igual que el animal. Dice nada más que el hombre es un animal racional, dice el mundo que no conoce a Dios. La Biblia nos dice, y lo miramos aquí, aún antes de la caída, dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. A lo mejor dirán ustedes, sí, pero eso solamente ocurre cuando el hombre no caía. Ahora ya no somos hechos a la imagen de Dios. El capítulo 9 fue después del diluvio, después de que el hombre cayó. Aún el Señor dice, el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, el hombre tiene más valor que un animal, amén. Ahora, Dios, y dicen el mundo que no conoce a Dios, que no quieren conocer a Dios, dicen que nosotros somos animales racionales y podemos elegir. Pablo aclara eso y dice que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, le escribe a la iglesia de los Corintios y les dice que cada cuerpo movible es diferente. Los de los aves son son de aves, la carne de aves son de carne de aves, las carnes de los pescados son carne de pescado, la carne de los animales son carnes de animales. En otras palabras, de los que se arrastran, cada animal es diferente. Si alguien quiere poner una célula de un animal en un cuerpo humano, el cuerpo inmediatamente lo rechaza. Lo rechaza.
Dios nos ha hecho diferentes, hermanos, a los seres humanos. Nos ha hecho a su imagen y ¿qué? Semejanza. Cuando el hombre piensa que son igual que los animales, por ejemplo, aquí en México, el animal con más valor es una tortuga. Si un hombre mata a una tortuga, porque está vedado eso en todo el país, hay leyes, si mata a una tortuga, va creo que aproximadamente 30 años a la cárcel. Pero si mata a un hombre, va solamente 20 años a la cárcel. Imagínense eso es lo que las leyes de nuestro país establecen. En Estados Unidos no es la tortuga, en Estados Unidos es el águila. Y si alguien mata a un águila, si alguien mata a un águila, va a la cárcel aproximadamente 55 años. Pero si mata a un ser humano, puede ir de 15 a 20 años o 25 años. Imagínense la distorsión que hay. Cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, el hombre vale mucho, amén. Tanto que dio su vida Dios mismo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que al arrepentirnos tengamos vida eterna en Cristo Jesús. El ser humano es de un valor incalculable, hermanos. No porque yo lo diga, porque Dios lo dice. Si se fijan, como sociedad, ¿no estamos siendo mejores como humanos? Si se fijan, cada uno nos fijamos como sociedad, vemos que vamos de mal en peor. Una sociedad donde el gobierno no puede encontrar la salida. ¿Por qué? Porque le ha dado un menos valor al ser humano. Porque la sociedad sin Dios enseña que el hombre está aquí por casualidad, es un accidente, viene de una explosión que hubo. No hay propósito. Y cuando no sabemos que no hay propósito, entonces solamente vivimos por vivir. Y es una vida muy triste, es una vida muy miserable. No hay propósito para lo cual vivo y entonces, por lo tanto, no aprecio las cosas. No sé por qué estoy aquí. Y eso es lo que vamos a ver durante los siguientes domingos. Incluso hay dentro del ámbito cristiano, de los creyentes, y dicen que hay cuando Dios hizo todo, lo hizo a través de una creación evolutiva. Todo explotó y Dios fue evolucionando todo, pero fue Dios el que fue evolucionando. Y dicen lo siguiente, que Dios no hizo la creación en 6 días literales de 24 horas. Dios la hizo en 7 etapas de épocas de miles de años. Lo cual la Biblia no enseña eso. Por eso la mayor fuente que hay es la Biblia. La fuente en la que la palabra del Señor le escribe en Éxodo 20, el capítulo 9, versículo 11, dice: 6 días trabajarás, harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No dice en épocas de miles de años, dice en 6 días hizo, en 6 días de 24 horas hizo los cielos y la tierra. No son épocas. En veces la ciencia quiere enseñar algo que no corrobora la palabra de Dios, y cuando la ciencia quiere enseñar algo que no corrobora la palabra de Dios, no es ciencia, hermanos.
La verdadera ciencia siempre corroborará, va a verificar lo que la palabra de Dios dice. Si contradice la palabra de Dios, entonces no es ciencia, es un engaño. No importa que los científicos tengan una bata blanca y corbata y todos los días entren en un laboratorio. Si no corroboran lo que la palabra de Dios, se engañan a sí mismos y engañan a los que les creen. Imagínense, Dios creó el cielo y la tierra perfectos, amén. Si la luna estuviera 15 a 20 grados más cerca de nosotros, hubiera tsunamis tremendamente y constantemente sobre la tierra. El mar no tendría control. Si el sol estuviera a unos cuantos grados, no podríamos vivir. Más cerca de la tierra, no podríamos vivir aquí. Dios puso la distancia correcta. Dios es perfecto. Dios es poderoso. Y si Dios creó el cielo y la tierra con ese poder, también nos creó a nosotros a su imagen y semejanza con un propósito. No para enseñar qué es el hombre, sino para enseñar quién es Él, Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos hizo. La evolución enseña, la ciencia enseña que el mundo fue creado a través de una explosión y que el más fuerte, una de las leyes que ellos dicen, el más fuerte es el que sobrevive. El más fuerte es el que sobrevive. Y cuando escuchen esto, pongan atención en esto. Cuando escuchen esta frase dentro de una iglesia, cuando alguien le diga el más fuerte sobrevive, táchenlo como una ideología falsa. Es algo falso completamente. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dependía de Cristo, dependemos de Cristo, amén. Ahora, ¿quién soy? De acuerdo a esta escritura que acabamos de leer en Génesis, vean el versículo ahí mismo, vuelvan otra vez a Génesis 1:26. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Versículo 27, el hombre y la mujer fueron hechas a la imagen de Dios. Vean el versículo 7 del capítulo 2, de ahí mismo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Saben lo profundo que significa esto? ¿Saben lo que significa ser viviente? Los seres humanos crean cosas, ¿amén? Pero las cosas que crean los hombres son temporales, sean carros, sean casas, sean cualquier cosa que crean, son temporales. Lo que Dios crea, lo que Dios ha hecho es eterno. Es eterno. Y el ser humano dice que hizo un ser viviente. El ser humano es eterno. Es eterno al tener a Cristo Jesús y es eterno si no tiene a Cristo Jesús. Si tiene a Cristo Jesús, pasará la eternidad al lado de Dios eternamente. Pero si no tiene a Cristo Jesús, pasará la eternidad fuera de Dios en un lugar llamado infierno eternamente. Dios ha puesto, y escuchen esto, Dios ha hecho al hombre un ser viviente. Y una vez más les pregunto, ¿saben lo que significa esto? Porque es algo bien profundo. El hombre llegó a tener eternidad. Dios lo ha puesto
ha puesto eternidad. Ningún ser angelical, escuchen esto, ningún ser angelical, no importa de qué rango tenga, ningún ser angelical puede producir vida o procrear vida. No puede reproducirse a sí mismo, pero el ser humano tiene el poder y la autoridad que Dios ha dado para producir vida, aún en sí mismo. Eso es algo maravilloso. Por eso dice, el hombre fue un ser viviente. Imagínense, un ser viviente que se reproduce. Sin embargo, el mundo enseña y dice que venimos de un accidente y que hubo una explosión y que de repente una amiba, un parásito entró en el agua y ¡pum!, le salieron patas y aquí estamos. ¡Wow! Se necesita mucho más fe para eso. Y la cosa es que no seguimos evolucionando. Queremos volar, ¿verdad? Y volamos en aviones. Pero ¿por qué, si estamos evolucionando, por qué no salen alas? Queremos evolucionar y dicen, venimos de la evolución, pero el hombre puede bajar a las profundidades del mar, pero ¿por qué no cambian sus pulmones de una manera diferente? ¿Quién le dijo al cerebro cómo trabajara? ¿Quién le dijo al corazón cuántas veces palpitar para poder oxigenar a través de la sangre el cuerpo? ¿Quién le dijo a los pulmones que pudiera tomar oxígeno y desechar dióxido? ¿Quién les dijo a los riñones que podían limpiar? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dio esa información? Dios nos hizo con un propósito. Dios es un Dios inteligente, hermanos. Es un Dios inteligente. Si tienen duda de quién eres, si tienes duda de dónde vienes, déjame te digo esta mañana, en este día, si no conoces a Jesucristo, puedes llegar a tener una relación personal con Jesucristo al arrepentirte de tus pecados y recibir la única forma en que el hombre puede ser salvo, aceptando a Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces va a haber un propósito de vida. El ser humano tiene vida en sí mismo, pero cuando recibe a Cristo Jesús, tiene vida eterna y no solamente se reproduce a sí mismo físicamente, reproduce vida espiritual y esa vida espiritual es Cristo Jesús. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo maravilloso. Nuestro origen es Dios. La fuente de vida es Dios. Y entonces, cuando sabemos de dónde venimos, entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Y si ya miramos lo que dice la palabra del Señor, ¿quién es mi origen? Mi origen no soy yo mismo. No puedo ir al hombre a poder ver que en la sustancia del hombre, para poder ver mi origen, tengo que ir a la fuente de la sustancia de todo, que es mismo Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué Dios estampó su imagen y semejanza en seres humanos? Aún caídos, el ser humano tiene una imagen de Dios, como dice el capítulo 9, versículo 6 de Génesis. Aún después de la caída, lleva una estampa de Dios, pero es una estampa oscurecida y borrosa, y no se empieza a aclarar hasta que recibe a Cristo Jesús. Y Pablo lo dice, ahorita vamos a ver algunas escrituras en el Nuevo Testamento.
Entonces nos damos cuenta por qué estamos aquí. Colosenses, el capítulo 1, versículos 12 al 16, nos dice lo siguiente. Nos da el propósito, nos da la razón por la cual estamos en esta tierra. Así que cuando yo le digo al mundo que Dios me ha puesto aquí para producir materialmente, para crear cosas y para tener éxitos y para tener calificaciones excelentes y para poder tener eso, y esa estampa la estoy obteniendo no de Dios. Qué bueno que tienen calificaciones, jóvenes, no vayan a malentender eso. Pero eso no es todo. Más bien no es nada, si lo puedo decir así. Cuando yo exijo y veo que mi propósito y el éxito es eso, algo terrenal, temporal, estoy mandando y la imagen de Dios y de Cristo no es clara a través de mi vida, que he sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué fuimos creados como seres humanos? ¿Para qué? Para Él, para la gloria de Dios. No estoy aquí para producir cosas. No estoy aquí para rodearme de cosas. Cuando yo hago eso, voy a pasar eso a mis hijos y le voy a decir, su propósito principal es que produzca cosas. No, su propósito principal es que glorifique al Señor y exalte al Señor en todo lo que hace para la gloria de Él. Para la gloria de Dios. Si le digo, si empiezo a pasar eso, voy a poner una distorsión de lo que Dios es. Existimos para la gloria de Dios. Dios creó todo lo que existe. Todo lo visible, lo invisible. Seres humanos como nosotros, seres espirituales. Y el principal propósito es para alabanza y gloria de Él mismo. ¿Recuerdan cuando el Señor se transfiguró? Incluso cuando fue bautizado Jesucristo, que es el mismo Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad, dice que en el capítulo 17, cuando subió al monte y se transfiguró, hubo una voz del cielo que se decía de Dios, dice: aquí mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Jesucristo estaba complacido como Dios lo había hecho humanamente. El Padre estaba complacido en Cristo, en lo que Él hacía, en la manera en que Él pensaba, hablaba y actuaba. Y cuando un hijo de Dios, escuchen esto, cuando un hijo de Dios o cuando una hija de Dios que ha recibido a Cristo Jesús está insatisfecho, cuando está insatisfecho, no, me falta más. Para poder estar satisfecho necesito estas cosas materiales, necesito más salud, necesito más números, necesito una posición social. Cuando un hijo de Dios que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador está insatisfecho, entonces muestra al mundo una distorsión de la imagen que Dios quiere plasmar en su vida. Porque su satisfacción son cosas que son ¿qué? Temporales.
Señor Jesucristo sabía que estaba por un tiempo, que su propósito era hacer la voluntad de su Padre. Y cuando un hijo de Dios, como hijo de Dios, entendemos eso, vamos a poder ver que existimos para la gloria del Señor donde quiera que estemos. Por eso, los misioneros no solamente los que están en diferentes lugares, en diferentes otros países. Un misionero, un hijo de Dios, una hija de Dios es una persona satisfecha, contenta de lo que Cristo es en su vida. Su gozo es Cristo. Su gozo es el Señor. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11. No solamente nos da el propósito y nos dice cuál es la razón para la cual estamos aquí, para la gloria de Dios. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso. ¿Cómo lo hizo Dios las cosas? Hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y dice lo siguiente, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Wow! Dios ha puesto eternidad en mi vida. En cuanto esas dos células se unen, comienza vida física y comienza vida que puede crecer espiritualmente al recibir a Cristo Jesús un día cuando nazca y tenga el conocimiento y pueda decir, necesito a Dios en mi vida. Fuimos creados seres espirituales. Seres espirituales. Es decir, que esto es solamente el cascarón. ¿Sí? Y este cascarón es que temporal, amén. Es temporal. Y cuando no entendemos que este cascarón es temporal, vamos a sentirnos frustrados cuando de repente algo falle en el cascarón. Porque no entiendo mi propósito. Mi propósito es eterno. Es celestial, no es terrenal. Dios nos ha puesto para plasmar y para que cuando otros volteen a ver a una persona con aflicciones, ¿recuerdan a Pablo cuando estaba en la cárcel? Estaba en aflicción y lo habían golpeado y lo habían puesto en el cepo, amarrado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? ¿Estaba afligido? ¿Estaba llorando? No, ¿qué fue lo que hizo? Dice que empezó a adorar a Dios y a cantar a Dios. Y que cuando empezaban a cantar al Señor, la gloria de Dios se manifestó. En otras palabras, entendió que esa aflicción no era lo que reflejaba un hijo de Dios. Que podían tener ese cascarón atado ahí, pero él existía para la gloria de Dios donde quiera que estuviera. Eso es el propósito de un hijo de Dios. Cuando Pablo apenas a lo mejor enfermo, dice que un aguijón tenía en su cuerpo y le decía, Señor, tóqueme, quíteme este dolor, Dios, quítemelo. Y el Señor le decía, bástate mi gracia. Y con un cascarón que no funcionaba bien, en esa debilidad adoraba a un Dios creador y la gloria de Dios se manifestaba a través de Pablo, un hombre que decía, ni siquiera una enfermedad puede quitarme el gozo. Mi gozo no es mi salud, mi gozo es Cristo Jesús. Entonces manifestaba la semejanza y la imagen de Dios en un cuerpo que sabía que no era eterno. Quiero terminar con lo siguiente. Los seres humanos somos los únicos que pueden adorar a Dios. De hecho, la palabra del Señor nos dice que hemos sido
creados para la alabanza del Señor. Y el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu. ¿Y en qué? En verdad. Espiritualmente. Y el espíritu es lo más profundo del hombre. Es lo más profundo de este ser que se mueve. Y cuando dice, Señor, voy a adorarlo. Existo para exaltarlo solamente a usted. Existo para glorificarle, Señor. Existo para que otros puedan ver que soy un ser viviente físicamente, pero también soy un ser viviente espiritualmente para su gloria y alabanza. Ahora, los animales no adoran a Dios en espíritu. A lo mejor van a decir, pastor, ya acabó con mi teología, con lo que yo creía. Los seres humanos adoramos a Dios en espíritu, los animales no pueden. Nosotros hemos sido hechos para la gloria ¿de quién? De Dios, amén. Y los seres de animales, del ámbito animal, fueron hechos para el deleite de los seres humanos. Eso es lo que dice la palabra y lo vamos a ver las semanas que vienen, claramente esto. El Señor Jesucristo les dijo, porque los hijos de Dios empezaron a preocupar por lo que vestían. En otras palabras, el valor que yo tengo no es lo que yo visto. El valor que yo tengo, escuchen esto, el valor que yo tengo no es lo que yo poseo. Si yo digo que el valor que yo tengo es lo que yo poseo y cuánto tengo, entonces mandaré una imagen y semejanza de lo que Dios es distorsionada a un mundo que no le conoce, incluyendo a los más cercanos de nosotros, que es nuestra familia. Pero cuando entiendo de que mi origen es Dios, de que mi propósito es exaltar al Señor, de que yo estoy completo en Cristo. Mi gozo es Cristo, mi satisfacción es Cristo, mi meta es Cristo, mi eternidad es Cristo. Entonces nadie me va a quitar nada, porque mi meta, mi visión es Él, mi fuente, que es Dios mismo. El Señor le dijo a sus discípulos cuando ellos pensaban que las cosas materiales eran lo principal, y le dice, no temas a los que matan el cuerpo, porque ellos buscaban las cosas solamente terrenales. Y el Señor le dijo, no temas al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer, pero os enseñaré a quién deben de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué valor Dios da al ser humano? ¿Cuánto vale más un ser humano? Qué tremendo, ¿no? No, porque ahora puedo entender quién soy. Soy un ser humano espiritual para la gloria de Dios. Vivo con el propósito de exaltar a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Para mostrar la vida que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y estoy aquí para poder mostrar a otros la vida eterna que alguien tiene cuando es limpio por la sangre de Cristo. Esa es la meta principal, no para producir cosas. Es ahí donde el movimiento de la prosperidad falla. Porque su meta es muy corta, su meta es un vestuario, su meta es algo material. Nuestra meta es que eterna, amén. Nuestra satisfacción es Cristo. Y una vez que Cristo entra en un corazón, hace lo que... ¿Han visto cuando el barro y el Señor entra en el barro y empieza a formar
a formarse en sí mismo. Y de repente ya no se ve Jorge, ya no se ve ninguno de nosotros, se ve ¿quién? Cristo siendo plasmado. La misericordia de Dios empieza a salir y a mostrarse. Y aunque esto es el cascarón, aunque esto es Jorge, ¿saben qué? Una de las cosas, ahora Cristo empieza a plasmarse, su gracia, su amor, su poder empieza a manifestarse. Y entonces, cuando se cree en el Señor, ya no hay límites para el Señor, porque es Dios obrando a través de un cuerpo que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el mundo puede decir, tengo fe en el Señor, sé que Dios va a obrar. Y aun cuando hay problemas y dificultades, cuando hay problemas y dificultades, a lo mejor en un hogar, en una familia, esa persona dice, por fe creo que Dios va a obrar. Mi Dios es poderoso. Y como me ha salvado a mí, salvará a mi familia. Y como se ha mostrado su gracia, se mostrará a sus vidas. Entonces el poder de Dios, la imagen de Dios quedará clara a un mundo. Y todo es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Más valor tenemos, vivimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no importa cuánto batalle nuestro cuerpo, aún alguien que sea pequeño puede decirle, Señor, entre en mi vida, ayúdeme, fórmese en mí. Y una vez que Dios se forma, empieza a dar la imagen, va a traer la imagen de Él mismo en su vida. Mi pregunta es, ¿están satisfechos con ustedes mismos en Cristo? ¿Están gozosos por lo que ahora son en Cristo? ¿Están completos con la vida abundante que el Señor dijo que tendríamos en Él? No, algo me falta. Cuando un hijo de Dios está insatisfecho, cuando un hijo de Dios está insatisfecho, entonces la imagen de Dios estará distorsionada. En Cristo estoy completo. En Cristo estamos completos, amén. Pero si no estamos satisfechos con la imagen que Dios quiere formar en nuestras vidas a través de Cristo, mandaremos una imagen distorsionada a un mundo que no le conoce. Y lo más triste, a los más cercanos que tenemos a nosotros, nuestra familia. Quiero terminar con estas escrituras que Pablo les escribe a los Gálatas. Guiado por el Espíritu de Dios, Pablo les escribe, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que Pablo quería formar en los Gálatas? ¿A él mismo? ¿Una teología? ¿Una doctrina? No, mismo Cristo debía ser formado en sus vidas. Y Pablo le escribe a los romanos también, en Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios nos escogió aún antes de que fuera fundado el mundo, existíamos en el corazón de Dios para Él formarnos y que naciéramos en un país como el de México y que pudiera Él un día nosotros abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, forme a Cristo en mi vida. Escribe a los Corintios también, en el capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a la misma imagen, porque
como por el mismo Espíritu del Señor. Somos transformados a la misma imagen de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es formar a Cristo en nuestras vidas. No es hacernos prósperos. No es que podamos tener cosas. Si alguien está insatisfecho con cosas, ¿saben qué? Si alguien está insatisfecho en su matrimonio, va a estar insatisfecho en todo lugar. Pero cuando está satisfecho en Cristo Jesús, va a estar satisfecho con las cosas que tiene, con el matrimonio que tiene, con los hijos que tiene, con el trabajo que tiene. Va a estar satisfecho con todo porque su satisfacción es Cristo Jesús, no un lugar. Eso es Cristo. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Qué palabras y qué declaración de mismo Dios tan profundo. Y fuimos hechos seres vivientes. Somos los seres humanos. Escuchen esto y quiero terminar con esto. Hoy en día hay hijos de Dios, escuchen esto, hay hijos de Dios que lo normal para incluso hijos de Dios, el mundo es obvio, pero para hijos de Dios, el mundo normal para ellos es estar en un matrimonio, y lo normal es llenar su vida a lo mejor de animales. No me vayan a malentender eso, De animales, animalitos.